Si escuchas a tu hijo que quiere ser influencer, mírate este corto. Hola a las personas, hoy os traemos el cortometraje Amiguis, escrito y dirigido por Martín Ortiz, protagonizado por Paula Cariátides, María Veloso y Hugo Villegas, y producido por Impensable Producciones. Por cierto, que Impensable Producciones tiene también ahora una obra de teatro en el Off de la Latina, dirigida también por Martín Ortiz, protagonizada también por María Veloso, junto con Sara Bello, que podéis ver próximamente, y que además también protagoniza Laura de la Vega, que era una compañera de clase de la carrera, así que pues mira, hacemos también promo de esta obra de teatro, que también pues está muy bien. Bueno, y qué contaros de Amiguis, pues Amiguis es un corto de Martín que creo que es interesante conocer un poco qué ha hecho él antes, porque tiene un cortometraje anterior que yo vi en Sanse Cortos en Abierto, que es Bajo Interior Derecha. Es un cortometraje pequeñito que se nota que, bueno, pues tiene poquitos recursos, pero que tiene una idea que es fantástica, que es una pelea de dos mujeres que están intentando alquilar un piso porque ya no encuentran ninguno y deciden que ese tiene que ser el que se van a quedar, ¿no? Y tienen ahí una discusión muy interesante, y al final de lo que nos está hablando ese cortometraje es del problema de encontrar piso en ciudades como Madrid, porque creo que está ubicado en Madrid si no me equivoco. Y os lo pongo ahí en antecedentes, luego explicaré por qué me parece interesante saber un poco qué ha hecho él previamente. En el caso de Amiguis estamos hablando de dos chicas de nuevo que están discutiendo y que tienen una discusión que no terminamos de entender por qué viene, qué es lo que ha ocurrido. Parece que ha habido una que ha pisado a la otra, que hay como cierta rivalidad a través de las redes sociales, porque ambas parece que son influencers o microinfluencers, o que, bueno, están ahí como medio dando el salto, y una parece que está por encima de la otra en número de seguidores y todo este tipo de cosas. Es de nuevo un cortometraje que me recuerda un poco a Bajo Interior Derecha, porque es un cortometraje pequeñito, no es un cortometraje con muchísimos recursos. De hecho, lo vemos enseguida porque casi todo el cortometraje está construido con planos contra planos y con, bueno, una realización muy sencillita en un único espacio, pocos personajes. Se nota que es un cortometraje con pocos recursos, pero de nuevo con una idea muy interesante, ¿no? Que al final de lo que está hablando es de estas rivalidades, de estas envidias que generan las redes sociales, de cómo es el mundo de los influencers desde fuera, porque muchas veces nosotros lo que al final vemos no es lo que ellos suben en redes sociales y pensamos que esa es su vida, pero fuera de esas fotos la vida es muy distinta. De hecho, creo que ahí hay una reflexión muy interesante, porque nosotros mismos, incluso cuando subimos una foto que es totalmente ficticia, que estamos mostrando una verdad muy a medias. Generalmente no nos mostramos débiles ni tristes. Sí que a lo mejor nos podemos mostrar enfadados, pero hay ciertas cuestiones, sobre todo cuestiones de inseguridad y demás, que tratamos de esconder en redes sociales en beneficio de una felicidad plena y, por supuesto, ilusoria, es mentira. No somos tan felices en la vida real como aparentan las redes sociales, y aquí se muestra muy bien. Y creo que además hay algunos elementos, aunque ya te digo, es muy pequeñito, tampoco da tiempo a generar muchos elementos narrativos, pero hay algunos que están muy bien trabajados. Le he escuchado a Martín Ortiz en alguna entrevista comentar que a él le gusta trabajar con arquetipos, que al final él siente que en los cortometrajes desarrollar los personajes como en una película no es tan fácil, entonces utiliza arquetipos para que el espectador enseguida pille un poco a qué estamos jugando, en qué terreno estamos, y enseguida entre en la historia. Además utiliza bastante la comedia y un poco la mofa, porque hay bastante crítica en ambos cortometrajes, y creo que en este sentido lo juega bastante bien, y creo que lo hace bastante bien, ¿no? Al final son dos personajes que en cuanto llevamos un minuto sabemos de qué estamos hablando. El típico influencer que pisaría el cuello por un par de likes más, ¿no? Es un poco ese juego. Y me parece curioso porque estos arquetipos, estos personajes, están construidos a través, por supuesto, del diálogo, también un poco, bueno, de la puesta en escena que hay, porque además es curioso. Ya hemos dicho que utiliza una realización muy de plano contra plano,
creo que solamente vemos en un plano a las dos actrices juntas, siempre es un plano otro, con un personaje y otro, no se juntan en el plano hasta el final del todo. Y esto también habla un poco de la individualidad de las redes sociales, ¿no? De este tipo de cosas, de cómo vivimos a través de nuestra única ventana. Creo que, bueno, ahí tiene juegos que son interesantes, pero sobre todo me gusta cómo a través, como ya decía, del diálogo y del conflicto que se está desarrollando entre ellas, que vemos que hay como cierta rivalidad, cierta envidia, nos está construyendo también su pasado y de alguna forma nos está construyendo ese personaje y estamos entendiendo quiénes son, por qué han llegado hasta ahí, qué es lo que ha pasado en su vida, qué es lo que pensaban antes y lo que piensan ahora. Y bueno, hacer una reconstrucción del pasado a través del presente que me parece de repente muy interesante, ¿no? No conocemos nada de los personajes y a través de las pullas que se van lanzando conocemos cómo eran antes, que oye, me ha parecido que de repente como que es muy, muy, muy interesante y que está muy bien trabajado. Y por otro lado, algo que también me ha hecho reflexionar este corto es que, claro, comparándolo con Bajo Interior Derecha es de 2019 y es un corto que yo vi en febrero de este año, en 2024. Han pasado ya 5 años y sin embargo el corto es absolutamente actual, no ha envejecido en nada, ese conflicto no ha envejecido. Quizá ese corto visto hace 30 años no tenía sentido, porque era mucho más fácil alquilar. Y a lo mejor dentro de, quién sabe, un año, 5, 15, 20, vemos ese corto y tampoco funciona porque no entendemos ese problema en la actualidad del próximo momento, ¿no? De los próximos años, porque a lo mejor puede ser también mucho más fácil alquilar, la gente ya no alquila, no sé, es como que está representando un momento que es muy propio de o que está muy pegado al tiempo, ¿no? Que eso creo que en las películas, sobre todo en los largometrajes, no es que funcione mal, pero tiene la pega de que con el tiempo envejece mal. Como la vida del cortometraje es tan corta, nos podemos permitir a la hora de contar historias cortitas pegarnos mucho al tiempo actual y a lo mejor pues hacer una crítica de algo que está ocurriendo hoy mismo y que sin embargo dentro de 5 años pues queda como que no tiene mucho sentido o que está desfasado o que la gente ya no recuerda de qué estás hablando, ¿no? Y creo que en el caso de Amiguis puede ocurrir lo mismo, porque ahora nos parece como muy actual, pero no sé cómo se verá dentro de 15 o 20 años. Seguramente pues que se ha normalizado o a lo mejor se ve de otro modo y ese tipo de casi de tribu urbana que son los influencers no se entenderá o quedará como desfasado. Bueno, puede servir un poco como para guardar la memoria de un tiempo concreto, pero me parece muy interesante utilizar los cortos de esta manera. Vamos a contar algo que me preocupa en este momento y que muchas veces pensamos que las historias tienen que trascender y a lo mejor simplemente tienen que servir para hacernos reflexionar en este momento que el problema es la vivienda o que el problema es las redes sociales y el uso que hacemos de ellas. Con lo cual, bueno, me ha parecido interesante y también lo dejo ahí un poco como debate. Si habéis visto Amiguis o si habéis visto Bajo Interior Derecha, ¿cómo creéis que va a envejecer este tipo de historias? Porque, bueno, también a lo mejor es por una visión un poco optimista por mi parte y creo que va a mejorar la situación y que algunas de estas cosas las pasaremos, pero también creo que pasa con muchos cortos, que estoy pensando, por ejemplo, en un corto buenísimo del que hablamos hace unos meses aquí, Mindanao. Mindanao es un corto político que está hablando de unas personas concretas y que no sé muy bien cómo va a envejecer con el tiempo, porque leches, no vamos a recordar quizá esos referentes. Sin embargo, lo ves ahora y dices, joder, es que es claramente este y esta sobre todo, ¿no? Que es un poco Rita Barbera. Entonces, bueno, me ha parecido interesante. Desde luego, Amiguis, me parece un corto que está muy bien, que seguramente que podéis ver en algún festival todavía, aunque creo que es de hace algunos años. No sé si saldrá
en alguna plataforma, aunque sea YouTube, para que lo veáis, porque creo que es un buen corto, interesante, divertido, muy, muy mordaz con el mundo de los influencers, y que creo que además habla de Martín Ortiz como también autor de teatro, porque tiene algo de teatralidad, que también es, por cierto, el teatro nos permite eso, ¿no? El teatro, como es efímero, sí que nos permite el centrarnos en el ahora, en el presente, y es algo que vemos aquí, ¿no? En los problemas del presente, denunciarlos en este momento. Me parece un corto, ya digo, que está muy bien hecho, muy bien realizado, muy bien contado. Amiguis, de Martín Ortiz. Chao.